¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué las personas más sabias eligen el silencio cuando otros se apresuran a hablar? El silencio es la fortaleza del sabio, decía un antiguo proverbio, y sin embargo, vivimos rodeados de ruido, de prisas, de respuestas impulsivas. ¿Cuántas veces has deseado haber guardado silencio en lugar de dejarte llevar por la emoción? El silencio no es solo la ausencia de palabras, es un espacio, un refugio, una herramienta poderosa que muchos han olvidado en medio del caos diario. Pero los antiguos estoicos lo sabían bien. En el silencio se esconde la verdadera claridad, la verdadera fuerza. Hoy quiero llevarte a descubrir cómo este principio puede cambiar la forma en que vives, decides y te relacionas. Porque no estamos aquí para aprender teorías vacías. Estamos aquí para encontrar respuestas reales, para ganar control emocional, tomar mejores decisiones y cultivar relaciones más sanas. Todo a través del poder del silencio. En este video te revelaré 7 beneficios profundos del silencio que quizá nadie te ha contado hasta ahora. Y te prometo algo, cuando termines de verlo, no volverás a mirar el silencio de la misma manera. ¿Listo para descubrir este secreto que ha transformado a generaciones de sabios? Entonces, comencemos. El silencio como lupa de la sabiduría. Dicen que la mayoría mira, pero pocos ven de verdad. El silencio, cuando es bien entendido, es la herramienta que convierte al observador común en un sabio. En un mundo ruidoso, donde cada día nos sentimos presionados a responder rápido, a llenar los vacíos con palabras, el silencio aparece como un refugio, como un lente que revela lo que otros no alcanzan a percibir. ¿No es curioso que las personas más sabias de la historia han sido aquellas que sabían cuándo guardar silencio? ¿Cuántas veces te has visto atrapado en una situación en la que, por hablar demasiado pronto, no lograste captar lo que realmente estaba ocurriendo? Tal vez en una conversación con un ser querido, donde la prisa por responder te impidió escuchar su verdadera necesidad. O quizá en una reunión importante, donde una pausa silenciosa te habría permitido captar esa mirada, ese gesto que lo decía todo sin pronunciar una palabra. El silencio no solo detiene el ruido externo, también aquieta la mente. Y en esa pausa es donde la comprensión profunda tiene espacio para crecer. Marco Aurelio lo entendió cuando dijo: el silencio es la respuesta a muchas preguntas. Porque no se trata de callar por miedo o pasividad, sino de callar para ver mejor, para escuchar más allá de las palabras y entender la verdad que muchos ocultan tras la prisa y la superficialidad. Déjame contarte algo. Hay un comerciante llamado Lucio. Durante años, Lucio era el típico líder que creía que ser el primero en hablar era una señal de seguridad y dominio. Interrumpía sin darse cuenta, opinaba sin haber escuchado todo el contexto y, como resultado, tomaba decisiones que a menudo le traían más problemas que soluciones. Fue un mentor, un viejo amigo conocedor de la filosofía estoica, quien le dijo un día: Lucio, que tus palabras superen siempre el valor de tu silencio. Esa frase lo golpeó profundamente. Y a partir de ese día, Lucio decidió guardar silencio en sus reuniones, escuchar con atención, observar los gestos, los tonos, los silencios de los demás. Pronto descubrió que detrás de las palabras había matices, inseguridades, intenciones no expresadas, y que al detectarlas podía anticiparse y decidir mejor. Su equipo comenzó a verlo de otra manera. Ya no era el jefe que llenaba la sala de palabras, era el líder que con su silencio transmitía seguridad y respeto. Sus decisiones se volvieron más certeras, sus relaciones laborales más sólidas y su vida personal mucho más serena. Ahora, quiero que pienses en ti. ¿En cuántas ocasiones te has perdido detalles importantes por no detenerte a escuchar de verdad? ¿Cuántas veces el ruido de tus propios pensamientos te ha impedido ver la esencia de una situación?
El silencio no es solo para las grandes decisiones de la vida, es también para el día a día, en una comida familiar, en una charla con un amigo, incluso al cruzarte con un desconocido. Es en esos momentos sencillos donde el silencio actúa como una lupa poderosa, revelando lo que normalmente pasa desapercibido. ¿Y cómo puedes empezar a aplicar esto hoy mismo? La respuesta es simple y profunda. La próxima vez que estés en una conversación, respira antes de responder. No pienses en lo que vas a decir. Solo escucha. Observa los gestos, el tono, las pausas. Haz del silencio tu aliado. Y al finalizar tu día, dedica 5 minutos a estar en silencio total. Sin teléfono, sin televisión, sin música. Solo tú y tu respiración. Porque es en ese espacio de calma donde tu mente se aclara y tu capacidad de observación se afila. Y no es casualidad. Esta práctica conecta directamente con otro principio clave del estoicismo, la dicotomía del control. Cuando eliges guardar silencio, estás ejercitando tu control sobre lo único que te pertenece, tus reacciones, tu atención, tu capacidad de observar. Y te liberas de lo que no puedes controlar, el ruido, la prisa y las palabras de los demás. Aquí es donde viene algo que pocos te dicen. Muchos ven el silencio como debilidad, pero la realidad es que, en manos de quien sabe usarlo, es una herramienta de poder. Los líderes más respetados no son los que más hablan, sino los que saben cuándo hacerlo. No es que el silencio sea ausencia de acción, es presencia de sabiduría. Y ahora quiero escucharte. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el silencio te haya revelado algo que las palabras no pudieron? Me encantaría leerte en los comentarios, porque todos tenemos una historia donde el silencio nos enseñó más que 1000 palabras. Y mientras piensas en ello, te invito a que sigas conmigo. Porque en el próximo capítulo descubrirás cómo este silencio que te ayuda a ver mejor, también puede ser tu mejor escudo para dominar tus emociones en los momentos más difíciles. Control emocional a través del silencio. ¿Cuántas veces has sentido que las palabras se te escaparon antes de que tu mente pudiera detenerlas? Ese momento en el que la emoción te domina y, sin pensarlo, deja salir una frase que después pesa más que el silencio que podrías haber guardado. No eres el único. Todos, en algún momento, nos hemos dejado llevar por la furia, la ansiedad o la tristeza, perdiendo de vista la serenidad que tanto anhelamos. Pero hay algo que pocos aplican y que tiene un poder inmenso: el silencio como escudo ante las tormentas emocionales. El silencio es un espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta, un refugio invisible que te permite recuperar la claridad justo cuando las emociones amenazan con nublarlo todo. Los estoicos lo enseñaron desde la antigüedad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda: el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Y en ese dominio, el silencio juega un papel fundamental. Cuando el mundo exterior te provoca, cuando las palabras de otros buscan desequilibrarte, la verdadera fuerza está en detenerte, en guardar silencio y contemplar. Imagina que en medio de una discusión, alguien te lanza una acusación injusta o un comentario hiriente. Lo natural sería responder al instante, quizás elevando la voz, quizá con sarcasmo o rabia. Pero si eliges el silencio, si respiras y creas un espacio para ti, sucede algo mágico. Tu mente se distancia de la emoción cruda y comienza a procesar desde la razón, desde la templanza. En lugar de reaccionar, eliges actuar. Y en ese acto consciente, te conviertes en dueño de la situación y no en víctima de tus impulsos. Déjame compartirte la historia de Javier, un gerente que lideraba un equipo bajo alta presión. En una reunión crítica, uno de sus colaboradores lo confrontó públicamente
cuestionando su liderazgo de manera abrupta. Javier, con el corazón acelerado y las palabras a punto de brotar, recordó una lección de Epicteto. Ninguna persona libre es esclava de sus emociones. Eligió el silencio. Guardó unos segundos que parecieron eternos, respiró profundo y simplemente escuchó. Su calma desarmó la tensión de la sala. Al terminar la reunión, sus compañeros se le acercaron y le agradecieron por su serenidad. Lo que pudo haber sido una confrontación caótica, se convirtió en una muestra de liderazgo respetado y admirado. El silencio es una herramienta práctica que puedes empezar a aplicar hoy. La próxima vez que te sientas superado por la rabia, la ansiedad o la frustración, prueba esto. Detente. Cierra los labios y respira profundamente 3 veces antes de pronunciar palabra. No te precipites. Permite que las emociones se asienten como el barro en el fondo de un lago y verás cómo la claridad vuelve a ti. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de darle espacio y tiempo para ser entendido antes de ser expresado. El silencio también nos conecta con otro principio fundamental del estoicismo, el premeditatio malorum, la anticipación de la adversidad. Al practicar el silencio, te preparas para responder con calma ante lo inesperado. Sabes que en cualquier momento la vida puede poner a prueba tu paciencia, pero es allí donde tu elección de guardar silencio se convierte en una armadura invisible, preservando tu energía y tu dignidad. Y aquí viene algo que quizás no esperabas. ¿Sabías que estudios de la neurociencia han demostrado que el silencio reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, y favorece la activación de la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la toma de decisiones racionales? No es solo filosofía antigua, es también ciencia moderna. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué impacto tendría en tu vida personal o profesional si, en lugar de reaccionar impulsivamente, pudieras pausar, callar y recuperar el control? ¿Has tenido alguna vez una experiencia en la que el silencio fue tu mejor aliado para evitar un conflicto o para tomar una mejor decisión? Me encantaría leer tus historias en los comentarios y aprender de ellas. Y mientras piensas en ello, en el siguiente capítulo te enseñaré cómo el silencio no solo controla tus emociones, sino que también te permite proteger algo aún más valioso, tu energía vital. Conserva tu energía vital. ¿Alguna vez has sentido que terminas el día agotado, pero sin saber exactamente en qué gastaste tanta energía? No es solo el trabajo o las responsabilidades cotidianas. A veces es el exceso de palabras, de discusiones innecesarias, de preocupaciones que nos desgastan en silencio. Nos levantamos con una energía limitada, como una cuenta bancaria que debemos administrar con sabiduría. Y sin embargo, sin darnos cuenta, la vamos entregando a través de cada palabra impulsiva, cada queja, cada conversación trivial que nos vacía más que nos nutre. El silencio es la clave para conservar ese tesoro invisible que es nuestra energía vital. Los estoicos entendían esto como nadie. Séneca afirmaba: la vida es larga si sabes cómo vivirla, y parte de esa sabiduría está en evitar malgastar lo más valioso que tenemos, nuestra atención y nuestra energía. En cada momento de silencio, protegemos nuestras fuerzas para aquello que realmente importa. En cambio, cuando hablamos de más o nos dejamos llevar por la necesidad de llenar el vacío con palabras innecesarias, poco a poco nos agotamos y perdemos claridad. Imagina que tu energía diaria es como la batería de tu teléfono. ¿La gastarías enviando mensajes sin sentido, navegando sin rumbo o discutiendo en redes sociales? Claro que no. Lo mismo ocurre con tu energía emocional y mental. Cada palabra, cada interacción es una moneda que decides invertir o desperdiciar. Y es ahí donde el silencio se convierte en una forma de ahorro, en una estrategia de conservación.
Déjame contarte la historia de Matilde, una mujer que durante años se sintió constantemente cansada y sin ánimos. Su vida estaba llena de reuniones interminables, de conversaciones triviales y de discusiones que terminaban drenándola por completo. Un día, leyendo a Marco Aurelio, se detuvo en esta frase: "Nada agota más que perderse en lo que no depende de ti". Entonces comprendió que buena parte de su fatiga no venía de su trabajo, sino del ruido constante que ella misma permitía en su vida. Decidió hacer un cambio. Empezó a limitar sus palabras, a guardar silencio en situaciones donde antes habría intervenido sin necesidad. Aprendió a decir no a discusiones estériles y a priorizar espacios de quietud. En pocas semanas, Matilde no solo recuperó su energía, sino también su serenidad y su capacidad de disfrutar más de lo que realmente valoraba. Esta lección es más actual que nunca. En una sociedad hiperconectada, donde estamos bombardeados de información y opiniones las 24 horas, el silencio es tu refugio, tu zona de carga personal. Al elegir callar, conservas esa energía que más tarde podrás destinar a lo que verdaderamente merece tu atención: tus seres queridos, tus proyectos importantes, tu bienestar personal. Te invito a practicarlo desde hoy. Dedica momentos de tu día a la economía verbal, no por desinterés, sino por sabiduría. Antes de entrar en una conversación o responder a un comentario que no aporta valor, pregúntate: ¿esto merece mi energía? Si la respuesta es no, guarda silencio y observa. Esa pausa es tu manera de proteger lo que es tuyo y de evitar la fatiga emocional. Y aquí es donde este principio se conecta con el amor fati de los estoicos, esa aceptación activa de la vida tal como es. Cuando aprendes a conservar tu energía a través del silencio, te vuelves más resiliente frente a lo que no puedes controlar. No desgastas tus fuerzas luchando contra lo inevitable, sino que las reservas para construir y aceptar con sabiduría aquello que la vida te presenta. Y ahora, déjame sorprenderte con algo más. ¿Sabías que estudios recientes han demostrado que las personas que practican el silencio consciente, mediante pausas reflexivas o momentos de introspección, no solo conservan mejor su energía, sino que también presentan niveles más bajos de estrés y una mayor claridad mental? La neurociencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían hace siglos: el silencio es medicina para la mente y el cuerpo. Ahora me gustaría que reflexionaras. ¿En qué aspectos de tu vida sientes que podrías conservar mejor tu energía si aplicaras el silencio? ¿Qué conversaciones o situaciones podrías evitar para proteger tu bienestar? Cuéntamelo en los comentarios. Estoy seguro de que tu experiencia podrá inspirar a otros que también buscan vivir con mayor equilibrio y conciencia. Y mientras lo piensas, en la próxima sección exploraremos cómo el silencio, además de conservar tu energía, se convierte en el mejor aliado para tomar decisiones más sabias y estratégicas. ¿Listo para seguir profundizando juntos? Vamos adelante. El laboratorio de las decisiones. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te pone frente a una encrucijada y, presionado por las circunstancias, terminas tomando una decisión que luego te deja con la incómoda sensación de haber actuado sin pensar? Nos pasa a todos. A veces es la urgencia del día a día, otras la expectativa de quienes nos rodean o la ansiedad de querer resolver las cosas rápido. Pero la realidad es que las decisiones impulsivas rara vez nos llevan al lugar correcto. Y es aquí donde el silencio se convierte en un laboratorio silencioso. Un espacio donde la mente puede trabajar sin distracciones, analizando con calma lo que, en medio del ruido, suele pasar desapercibido. El silencio, para los estoicos, no es solo la falta de palabras, sino una práctica consciente para detener el tiempo, para crear un paréntesis entre la situación y la respuesta. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribía:
Si estás perturbado por algo externo, no es por la cosa en sí, sino por tu juicio sobre ella. Y eso está en tu poder cambiarlo ahora mismo. El silencio es precisamente ese acto de tomar distancia, de ver las cosas desde otra perspectiva antes de actuar. Es, en esencia, una herramienta que evita que seas prisionero de la urgencia. Imagina que tu mente es como una sala de trabajo donde cada decisión necesita ser diseñada, modelada y afinada. Sin embargo, en la vida moderna, esa sala está abarrotada de voces, notificaciones, demandas externas, y en medio de todo ese ruido, se vuelve difícil encontrar claridad. El silencio es cerrar la puerta a esas interrupciones y permitirte trabajar con precisión. Es tu refugio para observar desde la serenidad lo que tus emociones y tu entorno no te dejan ver. La historia de Andrés es un ejemplo claro de esto. Andrés era un empresario acostumbrado a decidir rápido. Cada oferta, cada situación nueva, la resolvía en cuestión de minutos, dejándose llevar por la presión y la inercia. Pero tras un mal negocio que casi le cuesta la estabilidad de su empresa, decidió cambiar su enfoque. Recordó la enseñanza de los estoicos y comenzó a practicar la pausa silenciosa. Antes de cada decisión importante, se daba tiempo para pensar en solitario, lejos del ruido de la oficina. Ese cambio no solo salvó su negocio, sino que lo convirtió en un referente de prudencia entre sus colegas y empleados. Andrés entendió que el silencio no era una pérdida de tiempo, sino una inversión en claridad y sabiduría. Tú también puedes aplicar esto en tu vida. Cada vez que sientas que debes decidir, ya sea algo grande o pequeño, regálate unos minutos de silencio. No respondas de inmediato. Apaga el teléfono, cierra los ojos si es necesario y pregúntate, ¿esta decisión es coherente con mis valores? ¿Responde a mis prioridades reales o solo a una urgencia momentánea? Este hábito no solo mejorará la calidad de tus elecciones, sino que te dará una sensación de control y calma que cambiará la forma en que enfrentas los desafíos cotidianos. El silencio, además, es un aliado de otro principio estoico, el premeditatio malorum, la anticipación de la adversidad. Cuando te tomas el tiempo para reflexionar en silencio, puedes visualizar posibles obstáculos y preparar tu mente para enfrentarlos con serenidad. No decides solo pensando en lo inmediato, sino contemplando también las consecuencias y escenarios futuros. Y aquí es donde te lanzo una reflexión inesperada. ¿Y si te dijera que la mayoría de las personas no fallan por falta de información, sino por no darse el tiempo para procesarla? El problema no es no saber, sino no detenerse a pensar. Y eso es lo que el silencio, como laboratorio interno, te permite recuperar. Ahora te invito a que compartas tu experiencia. ¿En qué momento de tu vida una pausa a tiempo cambió por completo una decisión que pudo haber sido precipitada? Me encantaría leerte. Tu historia puede ser la guía para quienes hoy luchan contra el peso de la prisa y la indecisión. Y mientras reflexionas sobre esto, en el próximo capítulo exploraremos cómo este mismo silencio, que te ayuda a tomar decisiones más sabias, también es el arma secreta para proyectar autoridad y respeto en cualquier ámbito de tu vida. Silencio como símbolo de autoridad. Hay algo que pocos reconocen a simple vista. La autoridad verdadera no necesita gritar para imponerse. No necesita levantar la voz, ni llenar el espacio de palabras para ser notada. La autoridad real, la que inspira respeto y confianza, nace muchas veces del silencio. De ese silencio firme y consciente que deja una huella más profunda que cualquier discurso largo. Piensa por un momento en las personas que más has admirado en tu vida. Líderes, maestros, familiares. ¿Acaso no recuerdas cómo su sola presencia bastaba para generar respeto?
no eran quienes más hablaban, sino quienes sabían cuándo guardar silencio. Porque en el silencio, la autoridad respira. Séneca lo expresó de manera contundente. Es más poderoso quien se domina a sí mismo que quien domina a los demás. Y dominarse empieza por controlar la necesidad de hablar cuando el silencio ya lo dice todo. El silencio proyecta autocontrol, seguridad y sabiduría. Cuando eliges callar en lugar de reaccionar de inmediato, envías un mensaje sutil pero poderoso. No necesito justificarme ni demostrar nada. Esta actitud, en cualquier contexto, ya sea una conversación en el trabajo, una reunión familiar o una situación de conflicto, genera un aura de respeto alrededor tuyo. El silencio se convierte en tu estandarte, en la expresión de una autoridad que no se impone, sino que se gana. Y esto va más allá de una simple técnica de comunicación. Es una manera de habitar el mundo con firmeza. Cuando practicas el silencio intencionado, estás cultivando la serenidad interna, la misma que te permite navegar situaciones complicadas sin perder tu centro. No es casualidad que Marco Aurelio, rodeado de desafíos como emperador, confiara en la quietud interior como una de sus principales virtudes para liderar el imperio. Déjame contarte la historia de Samuel, un director de una pequeña empresa que solía sentirse inseguro al frente de su equipo. Cada vez que alguien cuestionaba una decisión, se apresuraba a justificarla o a responder con largas explicaciones. Sin embargo, cuanto más hablaba, menos autoridad sentía que tenía. Un día, leyendo las meditaciones de Marco Aurelio, encontró una frase que lo cambió todo. El que domina su palabra, domina su destino. Entonces, Samuel empezó a practicar el silencio. La próxima vez que lo cuestionaron, respiró, guardó silencio unos segundos y luego respondió de manera breve, sin necesidad de justificarse. El impacto fue inmediato. Sus colaboradores lo miraron con más respeto y las interrupciones cesaron. Samuel comprendió que el silencio es una herramienta de liderazgo silenciosa, pero profundamente efectiva. Este principio también es aplicable a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces, en una discusión familiar o con un amigo, sentimos la tentación de responder con rapidez, de justificar cada gesto, cada palabra? Pero si somos capaces de crear un espacio de silencio, ese instante se transforma en un terreno fértil donde la comprensión y la verdadera autoridad personal florecen. El silencio no solo nos da tiempo para elegir mejor nuestras palabras, sino que también da al otro la oportunidad de reflexionar. Tú puedes aplicar esto hoy mismo. La próxima vez que sientas la necesidad de hablar para llenar un espacio o defenderte innecesariamente, prueba a callar. Permite que tu presencia y tu calma hablen por ti. No es necesario ganar cada conversación, sino mantener la autoridad sobre ti mismo. Ese silencio, lejos de ser pasividad, es un mensaje que dice, estoy en control. El silencio, además, se conecta directamente con la dicotomía del control de los estoicos. No puedes controlar las reacciones de los demás, pero sí puedes controlar tu manera de comunicar. Y al optar por el silencio estratégico, eliges mantener tu poder personal intacto sin cederlo a las provocaciones externas. En lugar de actuar como un náufrago a merced de las olas emocionales, te conviertes en el capitán sereno de tu barco. Y aquí viene algo que puede sorprenderte. Los estudios de comunicación han demostrado que las personas que hacen pausas intencionadas y limitan sus palabras en contextos clave generan una percepción de mayor autoridad y liderazgo. No es magia. Es la manera en que la mente humana interpreta la calma como sinónimo de seguridad y poder. Es la prueba viviente de que a veces el silencio pesa más que 1000 argumentos. Ahora te invito a reflexionar. ¿Recuerdas algún momento en el que el silencio te haya otorgado más respeto que cualquier explicación?
o una situación donde alguien con solo callar supo proyectar una autoridad imbatible? Me encantaría leerte en los comentarios y aprender de tu experiencia. Y mientras lo piensas, en la siguiente parte descubrirás cómo este mismo silencio que proyecta autoridad también puede convertirse en tu mejor escudo para evitar conflictos innecesarios y mantener la paz en tus relaciones. Evitar conflictos innecesarios. Hay algo curioso sobre los conflictos. La mayoría de ellos nacen de palabras que no necesitaban ser dichas, de reacciones precipitadas o de interpretaciones que no supimos filtrar a tiempo. ¿Cuántas veces, en tu día a día, te has encontrado atrapado en una discusión que no aportó nada, que solo desgastó tu energía y te dejó con la sensación de que todo pudo evitarse? La realidad es que muchas batallas no son más que trampas que nos tendemos a nosotros mismos cuando reaccionamos sin pensar. Y es aquí donde el silencio emerge como un verdadero arte para evitar enfrentamientos innecesarios. Porque al igual que una muralla protege a una ciudad, el silencio protege tu paz interior. Es una barrera invisible pero poderosa que te permite evaluar la situación antes de lanzarte a un conflicto. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que importa. Y la mejor respuesta, muchas veces, es no reaccionar, es guardar silencio. Cuando eliges callar ante una provocación, cuando decides no participar en el juego del ego y la confrontación, estás ejerciendo un control extraordinario sobre ti mismo. No es cobardía, es sabiduría. Es la capacidad de reconocer que no todo merece tu energía, que no todos los comentarios requieren respuesta y que a veces la verdadera victoria es la que se libra dentro de ti, en ese instante en que eliges la calma por encima de la reacción impulsiva. Déjame contarte la historia de Julián, un hombre que solía ser conocido por su temperamento fuerte. Cada vez que alguien le hacía una crítica o lo contradecía, su primera reacción era levantar la voz y defender su postura con intensidad. Esto, con el tiempo, lo llevó a deteriorar muchas de sus relaciones personales y profesionales. Un día, un viejo mentor le regaló un libro de Séneca y le dijo: léelo antes de responder la próxima vez que sientas ira. Julián aceptó el desafío. En una reunión de trabajo, cuando un compañero hizo un comentario que antes habría provocado su reacción inmediata, recordó la enseñanza y optó por quedarse en silencio. Respiró, observó y decidió no decir nada. El resultado fue sorprendente. La tensión se desinfló, la conversación continuó de manera más serena y al final, Julián ganó algo más valioso que una discusión. Ganó respeto y tranquilidad. Este es un ejemplo que puedes aplicar de inmediato. La próxima vez que sientas que una situación empieza a escalar, que las emociones se disparan y que el conflicto parece inevitable, detente. Guarda silencio. Respira. Ese espacio, esos segundos de pausa, son tu escudo invisible. En lugar de alimentar la disputa, estás sembrando una oportunidad para que la razón y la serenidad florezcan. El silencio, además, es una herramienta que se conecta profundamente con el concepto de premeditatio malorum, una práctica estoica que invita a anticipar posibles adversidades. Cuando te entrenas en el arte de prever que, tarde o temprano, surgirán situaciones incómodas o provocadoras, estás mejor preparado para elegir el silencio como respuesta sabia. No es resignación, es preparación mental para evitar caer en conflictos que no llevan a ningún lugar. Y aquí te comparto algo inesperado. Estudios en neurociencia han demostrado que las personas que desarrollan la capacidad de pausar y reflexionar antes de responder disminuyen significativamente la probabilidad de entrar en disputas innecesarias. Además, fortalecen su bienestar emocional y sus relaciones personales, ya que proyectan una imagen de madurez y equilibrio que inspira confianza en los demás. Entonces,
¿Cómo puedes integrar esta práctica en tu vida diaria? Comienza con un sencillo ejercicio estoico. Cuando sientas que una conversación puede derivar en conflicto, haz una pausa consciente de al menos 5 segundos antes de responder. Observa la emoción en tu cuerpo. Pregúntate si realmente es necesario decir algo o si el silencio puede ser tu mejor aliado. Verás cómo, poco a poco, reduces las fricciones y aumentas la armonía en tu entorno. Ahora te invito a reflexionar. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que un silencio oportuno evitó una discusión innecesaria? ¿O un momento en que una palabra de más encendió un fuego que podría haberse apagado con una pausa? Me encantaría que compartas tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser el espejo en el que otros encuentren la motivación para practicar este arte de evitar conflictos. Y mientras lo piensas, en la siguiente sección, descubriremos cómo el silencio no solo es un escudo frente a los conflictos, sino también la llave para ganar el respeto profundo de los demás y transformar la forma en que te relacionas con el mundo. Ganar respeto sin decir una palabra. La creencia errónea de que para ser respetados necesitamos ser quienes más hablan o quienes más destacan verbalmente en cada conversación. Sin embargo, la verdadera experiencia humana y las lecciones más profundas nos muestran que el respeto auténtico se cultiva, en muchas ocasiones, en el terreno silencioso de la introspección y la observación. El silencio, cuando es intencionado y consciente, se convierte en un puente invisible hacia la autoridad y la admiración genuinas. Detente un momento y piensa en las figuras que más han influido en tu vida. ¿Recuerdas a ese profesor que no necesitaba alzar la voz para que toda la clase lo escuchara? ¿O a ese colega que, sin ser el más hablador, siempre lograba que sus opiniones fueran tomadas con seriedad? Esta es una constante que se repite en diferentes escenarios. Quien domina el arte del silencio proyecta seguridad, autocontrol y madurez emocional. Marco Aurelio, uno de los grandes sabios del estoicismo, nos lo resumió con sabiduría. Quien domina su palabra, domina su destino. No es solo una frase filosófica, es una llamada de atención para que comprendamos que las palabras tienen peso y que, a veces, la falta de ellas tiene aún más. Cuando elegimos callar estratégicamente, estamos diciéndole al mundo: no necesito convencerte con palabras. Mi comportamiento y mi serenidad ya hablan por mí. El silencio es más que la ausencia de sonido. Es una decisión consciente que refleja que estamos presentes, que escuchamos, que valoramos lo que sucede a nuestro alrededor. En medio del bullicio de las reuniones, de las discusiones familiares o de los debates profesionales, el silencio puede ser un refugio, pero también una herramienta de liderazgo silencioso que no impone, sino que invita al respeto. Déjame compartirte un ejemplo real. Jorge, un abogado con años de carrera, solía pensar que el éxito en su profesión dependía de dominar la palabra y tener siempre la respuesta rápida. Sin embargo, a medida que ganaba experiencia, comenzó a notar que aquellos abogados más respetados no eran los que hablaban sin parar, sino aquellos que sabían cuándo hablar y cuándo callar. En una ocasión, durante una negociación complicada, Jorge decidió no interrumpir ni apresurarse a responder a una provocación. Guardó silencio. Su interlocutor, desconcertado, terminó revelando más información de la necesaria. Jorge comprendió en ese momento que su silencio no era debilidad, sino poder. A partir de entonces, convirtió la pausa y la escucha en sus mejores aliados y empezó a ser percibido como un profesional más respetado y estratégico. Esta lección es perfectamente aplicable a tu vida personal y profesional. La próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas la urgencia de intervenir para imponer tu punto de vista o defender tu posición, respira y observa. Pregúntate: ¿estoy reaccionando por impulso
o estoy eligiendo mi respuesta con sabiduría? El silencio crea un espacio donde la verdadera reflexión ocurre. Y desde ese espacio, tus futuras palabras tendrán un peso mucho mayor. Además, este principio está profundamente entrelazado con la dicotomía del control de los estoicos. No puedes controlar lo que otros piensan o dicen de ti, pero sí puedes controlar cómo decides actuar, cómo decides comunicarte y, sobre todo, cómo eliges usar tu silencio como herramienta de respeto y autocontrol. Elegir el silencio no es rendirse, es afirmar que no cederás tu paz interna a las circunstancias externas. Y aquí viene una reflexión que podría sorprenderte. En un mundo donde todo es inmediato y donde las redes sociales premian la velocidad y la verborrea, el silencio se ha vuelto revolucionario. Dominar la pausa y la capacidad de no intervenir en todo momento te diferencia y te posiciona como una persona que no busca ser la más ruidosa, sino la más sabia. Los estudios de psicología de la comunicación coinciden en algo. Quienes dominan el arte del silencio estratégico son percibidos como más confiables, más reflexivos y, en definitiva, más dignos de respeto. La calma que irradias cuando no sientes la necesidad de hablar todo el tiempo es interpretada por los demás como una señal inequívoca de liderazgo auténtico. Ahora, quiero dejarte con esta reflexión. ¿Cómo crees que cambiaría la percepción que otros tienen de ti si comenzaras a practicar más el silencio consciente? ¿Te has encontrado en situaciones donde tu silencio fue más poderoso que cualquier palabra? Comparte tu experiencia en los comentarios. Estoy seguro de que tus vivencias enriquecerán este espacio y ayudarán a otros a descubrir el poder transformador del silencio. Recuerda, el respeto no se exige, se cultiva, se modela y se proyecta. Muchas veces sin decir una sola palabra. Hoy hemos descubierto que el silencio no es una simple pausa, sino una herramienta poderosa que los estoicos utilizaban para ganar claridad, respeto y control personal. A través de cada clave que hemos visto juntos, comprendemos que callar, en el momento adecuado, nos permite tomar mejores decisiones, conservar nuestra energía y proyectar una autoridad serena y profunda. El silencio nos enseña a escuchar más y a reaccionar menos, a dominar nuestro interior antes de pretender influir en el exterior. Como decía Epicteto, tienes 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablas. Ahora es tu turno. Mañana, cuando surja una situación tensa o un momento clave, haz la prueba. Guarda silencio, respira y observa. Deja que tu calma hable antes que tus palabras. Verás cómo cambia la dinámica y cómo tú mismo te sientes más fuerte y en control. Si este mensaje ha conectado contigo y quieres seguir aprendiendo cómo aplicar el estoicismo a tu vida, te invito a suscribirte y acompañarnos en futuras reflexiones. Aquí, cada semana, compartimos ideas prácticas para vivir con más serenidad y propósito. Me encantaría que me contaras en los comentarios ¿cómo has usado el silencio en tu vida para ganar respeto o evitar conflictos? Tu experiencia puede inspirar a otros. Y si quieres seguir profundizando, en el próximo video hablaremos de cómo los estoicos enfrentaban la adversidad y transformaban cada reto en una oportunidad. Nos vemos pronto. Y recuerda, en la calma y el silencio siempre hay poder.